del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es sorprendente y es notorio que Jesús dedicó toda su vida y ministerio a la predicación del Evangelio, porque no hay mayor mensaje para el ser humano que el Evangelio. Por eso en estos dos versículos se repite 2 veces el Evangelio. Y en el video que vimos es necesario que el ser humano conozca el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas nuevas son que a pesar de que todo ser humano es pecador y vive alejado de Dios, Dios tiene un plan para salvarnos de la condenación eterna. Esas son las buenas noticias. Pero a pesar de que este evangelio es importante, que es el deseo de Dios para mí, para usted, para todo ser humano, el evangelio ha sido distorsionado por muchas iglesias que se llaman a sí mismos cristianas. Ha sido tergiversado por muchos líderes religiosos. Y más o menos el siglo pasado empezó a surgir lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es una falsa creencia que enseña que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Y eso es lo que cree mucha gente. Eso es lo que la gente quiere: tener dinero, que te vaya bien, que nunca te enfermes. Pero cuando usted lee la Biblia, eso no está en la Biblia. Dios tuvo generosidad con muchas personas, pero cuando lee la Biblia no encuentra solo prosperidad financiera y bienestar físico en las personas. Enseña también que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentará la riqueza material. Y creo que usted lo ha visto allá en el canal de Enlace, como dicen que usted debe sembrar. Si tiene un Volkswagen, siembre un Volkswagen y va a cosechar una Hummer. ¿Y a quién no le gustaría eso? Por eso cuando usted ve a estos predicadores del evangelio de la prosperidad, no va a ver solo a 10 personas, a 100 personas, va a estar abarrotado de gente, porque eso promueve la ambición y la codicia humana. En este falso evangelio, Dios es como un mago, como un genio. Y los cristianos son príncipes y princesas que merecen todo lo que pidan. Tú pídeselo a Dios, reclámale a Dios, decláralo. La enfermedad y la pobreza se ven como maldiciones. Entonces, si es así, pobre de Job, pobre del apóstol Pablo, pobre de los evangelistas que estuvieron padeciendo necesidades, persecuciones. Estas maldiciones se pueden romper por la fe, pero no fe en Cristo, sino fe en lo que tú puedes decir, en lo que tú puedes hacer. Se enseña que todo esto se consigue a través de donaciones monetarias, o lo que ellos le llaman la siembra. Para cosechar tienes que sembrar. Si siembras 10,000 pesos, vas a cosechar 100,000 pesos.
Y eso se parece a la flor de la abundancia, que es un delito que está perseguido por la ley. Pero esto se enseña y se predica y muchas personas, incluyéndolo tal vez a usted, ha caído en esta situación que ellos enseñan. Ellos dicen que la visualización, visualiza la casa que quieres, visualiza lo que quieres para tus hijos y lo vas a tener. Y a través de la confesión positiva. Lo único que falta para hacerlo como de esas religiones místicas, orientales, es que digan si tienes buena vibra, lo vas a lograr. Porque eso es lo que enseñan en este falso evangelio. Porque promueve la codicia, promueve la ambición, promueve la idolatría y es contraria a las enseñanzas de la Biblia. Pero eso es lo que la gente quiere oír. Ayer veníamos de una visita, el jueves veníamos de una visita y ahí ese edificio de Pare de Sufrir se hacía pequeño para la gente que estaba ahí abarrotando el lugar. Y ahí te venden cosas, amuletos, fetiches, para que con eso puedas tener prosperidad. Contrario a esas falsas enseñanzas, a esos falsos evangelios, el evangelio de Cristo no es una religión, ni es una buena costumbre. El evangelio es vida y es vida nueva. El evangelio es poder de Dios para salvar a los que creen en Jesucristo. Mire qué dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dio su vida misma para compartir el evangelio. Era la razón de su existencia. A eso se dedicaba. No fue un hombre con posesiones. No fue un hombre con una buena salud envidiable para otros. Su vida misma la entregó para hablar, para predicar, para proclamar el evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y sabe, usted y yo tenemos un problema muy grave. Y no es un problema financiero. No es un problema de relaciones que se rompen. No es un problema de salud. Es un problema mucho más grave que cualquiera de esos problemas, que gracias a Dios tienen una solución aquí en la tierra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el evangelio que Cristo predicó, el evangelio que el apóstol Pablo predicó, el evangelio que está registrado en la Biblia, ese es el evangelio que la iglesia de Cristo predica y enseña. Porque no nada más nos libra de las situaciones actuales, sino nos libra de la ira de Dios que está sobre todo ser humano que hace lo malo. Y usted y yo sabemos que no somos buenas personas, que en la noche nuestra conciencia nos recuerda aquellas ofensas que hicimos a lo largo de cada día, que nuestro corazón siente remordimiento por los pecados que hemos cometido y que queremos librarnos de ellos, y por más que lo intentamos, hasta ahora no hemos podido. Este evangelio transforma a hombres y mujeres que han estado hundidos en el abismo del pecado y la condenación. Y se le llama buenas nuevas
porque nos hace conscientes del problema más serio que tenemos como seres humanos. Si Dios existe, si Dios es poderoso, como lo dice la Biblia, Dios es santo y es justo. Y usted y yo no lo somos. Yo no soy santo ni soy justo. Un día llegué a la casa y estaban llorando los dos niños. Y el menor me dice, él me pegó. Y agarré y le pegué al que me dijeron que pegó. Y al rato viene la mamá y dice, ¿qué hiciste? Pues le pegué al niño que lastimó al otro. Y me dice, no, porque el otro empezó. No somos justos. Y nos vamos a enfrentar a un Dios que sí es justo. Eso significa que al final de mi vida estaré delante de un Dios justo y santo y seré juzgado. Y siendo honesto, no existe humanamente algo en mí que me pueda librar de la condenación eterna. Y usted lo sabe y yo lo sé. Y tratamos de mitigar ese sentimiento divirtiéndonos, haciendo viajes, relacionándonos con las personas. Pero algún día vamos a enfrentar a un juez que no es corrupto como los que hasta ahora hemos conocido, que a él no lo podemos engañar ni lo podemos sobornar porque él no necesita de nada. No hay argumentos en mí, no hay humanamente algo en mí que me libre de la condenación eterna. Y por eso necesitamos saber, conocer, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y las buenas nuevas del Evangelio son que Jesús vivió una vida de perfecta rectitud y de perfecta obediencia a Dios. Él hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios que yo debía pagar. En la cruz, esa sangrienta cruz de la que Mel Gibson quiso dejar una imagen real de lo que fue verdaderamente esa cruz. En la cruz Cristo pagó todas nuestras maldades y llevó todos nuestros pecados. Mire cómo lo describe el profeta Isaías, allá en el capítulo 53, versículos 5 y 6. ¿Por qué Cristo tuvo que morir de la manera más cruel? Como lo hemos visto y recordado en la Semana Santa. ¿Por qué Él quiso hacerlo? Porque Él sabía que nosotros, como seres humanos, jamás podríamos haber pagado el castigo que merecíamos. Y el profeta Isaías, allá en el capítulo 53, versículos 5 y 6 dice, léalo conmigo por favor, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Y usted vio en el video las personas indiferentes, desconociendo y afirmando que Dios no existe. Y así vivimos. Y esa fue la característica de nuestra vida. Lejos de Dios, ajenos a las cosas de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y usted sabe que se ha rebelado contra Dios. Y yo sé que me he rebelado contra Dios. Molido por nuestros pecados. Y usted y yo sabemos cuántos son nuestros pecados. Mis queridos hermanos, el perdón de nuestros pecados fue algo muy costoso. Fue algo, como dice ese canal de National Geographic, que la muerte en la cruz es dolorosamente inimaginable para nosotros. Pero Él quiso morir en la cruz por nosotros. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, para morir en mi lugar, para morir en su lugar. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y dice Jesús que no será condenado. Cristo murió en la cruz por nosotros y fue resucitado para nuestra justificación. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él se levantó como el poderoso abogado que puede librarnos de la eterna condenación a la cual usted y yo vamos. Mire qué dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Que cuando creemos en Él, que cuando le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, dice que morimos con Él, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, como dice la última parte, andemos en vida nueva. Mis queridos hermanos, usted y yo estábamos condenados, pero Cristo quiso salvarnos. Pero Él movió nuestro corazón para que tuviéramos fe en Él y creyéramos que Él es nuestro Salvador. En Cristo podemos empezar otra vez. En Cristo podemos disfrutar de una nueva vida, una vida diferente, una vida mejor. ¿Acaso no es eso lo que usted ha experimentado desde que creyó en Cristo ahora? La vida es diferente. Aún en las tragedias, su mano poderosa nos consuela, nos da nuevas fuerzas, hace que veamos la vida de manera diferente. Mis queridos hermanos, el Evangelio dice que en Cristo podemos ser personas nuevas, con aspiraciones eternas. Todo lo que hay aquí algún día se va a terminar. Algún día nos iremos con las manos vacías. ¿Y qué hemos preparado para la eternidad? En Cristo podemos aspirar no a lo pasajero que el tiempo desgasta, sino a lo eterno que nada ni nadie nos puede quitar. Y cuando leemos la Biblia deja en claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos,
ni por nuestras acciones, sino por la fe en Cristo. La única manera de recibir el beneficio de la vida nueva es poniendo nuestra fe en Cristo. Al hacerlo, somos declarados justos, somos hechos hijos de Dios. Nuestros pecados son perdonados e iniciamos nuestro caminar hacia la eternidad. Y la vida nueva y la vida eterna empieza cuando creemos en Cristo y le hacemos parte de nuestra vida. Y Él nos hace parte de su familia. Nuestras buenas obras ahora, después de haber conocido a Cristo, son resultado de haber sido hechos nuevas personas. Esta nueva vida que Cristo nos ha dado no está regida por el tipo de ropa que usamos. Tampoco es un cambio de nombre nada más. Antes me llamaba mundano, ahora me llamo cristiano. No es un cambio de nombre. Hoy en día muchos se llaman a sí mismos cristianos. Inclusive la sociedad en que vivimos se le denomina cristiana. Si usted va por la calle y le pregunta a alguien, ¿es usted cristiano? Y él dice, sí, porque no soy un animal. Y todos nos llamamos cristianos. Vivimos en la era cristiana. Pero si no hemos nacido de nuevo, si Cristo no es una realidad en nuestra vida, de nada nos sirve que usemos el nombre cristiano, porque no es nada más un cambio de nombre. Si aún no hemos puesto nuestra fe en Cristo, de nada nos sirve que nos llamen o que nosotros mismos nos llamemos cristianos. Esta nueva vida en Cristo tampoco está regida por el tipo de ropa que vestimos ni los objetos que usamos como adorno. Recuerdo que allí en la primaria, en una de las primeras lecturas de los libros antiguos, venía el cuento de la mona que se viste de seda. Y terminaba diciendo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No es el tipo de ropa que usamos. Y de repente por ahí nos compramos una crucecita, nos compramos un pescadito y lo tenemos como adornos para decir que somos cristianos. Como dice el refrán popular, el hábito no hace al monje. Y uno de los escritores mexicanos, que se llama Francisco Martín Moreno, allá en el prólogo de su libro México ante Dios, allá en el prólogo dice: en tiempos de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. No es la ropa que usas, no es los adornos que te puedas colgar o que puedas poner en tu vehículo o en tu casa. La ropa es algo externo. Vestir de determinada manera o usar adornos religiosos no nos hace cristianos. Y por supuesto que la Biblia y el sentido común, la enseñanza bíblica y el sentido común nos dicen que debemos vestir decorosamente, pero la ropa o un cambio de nombre no nos define como cristianos. Y mire, tampoco nos define como cristianos usar un lenguaje religioso. Hay frases que se usan en el ambiente religioso, que se usan entre pastores, entre religiosos.
Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. Hola varón, hola siervo. Estoy en victoria, estoy bendecido. Pero solo usar frases religiosas no nos hace nuevas personas. Y hay muchos que hemos aprendido. ¿Sabe usted que todos los días viene gente pidiendo dinero y viene con frases como estas, aprendidas en algún lugar? Pero eso no nos hace nuevas personas, a menos que Cristo sea una realidad en nuestra vida y nuestra fe esté puesta solo en Él. Entonces podemos decir que Él nos ha librado de la eterna condenación. Mis queridos hermanos, una persona podría desechar muchos vicios, abandonar muchas malas costumbres, pero nadie, por mucho que se esfuerce, por mucho que lo intente, podría nacer de nuevo. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo que de manera sobrenatural actúa en el corazón de un hombre o una mujer y lo regeneran, lo hacen nacer de nuevo. Y en la salvación de cada persona hay un ejercicio real del poder divino, por medio del cual un pecador muerto en sus delitos y pecados es revivido, y el pecador renuente se convierte en un ser dispuesto. El pecador desesperadamente empedernido recibe una conciencia tierna. Y aquel que rechazaba a Dios, despreciaba las cosas espirituales, rechazaba a Cristo, es conducido a arrojarse a los pies de Jesús pidiendo misericordia. Por eso el Evangelio dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis queridos hermanos, las buenas noticias es que usted puede cambiar su manera de pensar. Las buenas noticias es que usted puede cambiar su manera de ser, de una persona violenta, una persona ambiciosa, una persona que no ama a Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar a las personas. Como lo dice ese canto, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Y eso es lo que hace el Evangelio. Por eso es poder de Dios. Por eso lo necesitamos como sociedad humana. Necesitamos ese cambio en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Porque el cambio nos da una naturaleza nueva. Nos induce a amar lo que odiábamos, a despreciar lo que amábamos. Nos coloca en un camino nuevo, cambia nuestros hábitos, cambia nuestros pensamientos, nos hace diferentes en privado y diferentes en público. Así que, mis queridos hermanos, el Evangelio es poder de Dios porque nos da verdadera vida y nos hace nuevas personas. ¿Se acuerda lo que dice 2 Corintios 5:17? Es una afirmación eterna, pensada para usted, para mí, para todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17. Si es tan amable, léalo conmigo. Dice allá: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Y véalo en su propia vida. Dice el apóstol Pablo que de vez en cuando debemos hacernos una introspección, como dice la psicología, o un autoanálisis, o vernos a nosotros mismos, cómo era antes de conocer a Cristo y cómo soy ahora que conozco a Cristo. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y la buena noticia de esta mañana es que si usted todavía no acepta a Cristo en su corazón, la palabra de Dios, Dios mismo le dice, allá en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y le puedo asegurar, porque es el testimonio de muchas personas, no solo de esta generación, sino de generaciones anteriores a nosotros, que pusieron su fe en Cristo y que ahora gozan de esa bienaventuranza, de esa dicha, de esa felicidad que ni la muerte nos puede quitar. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude para que a la brevedad posible podamos decirle, Señor, perdona mis pecados, ayúdame a vivir y dame por favor esa nueva vida que tanto necesito. Que Dios les bendiga. Amén.